Buenos días, un domingo más juntos de esta manera. Y lo más bonito es pensar que aunque no podemos estar juntos en el templo, cada casa, cada lugar se convierte en un altar de adoración, como nosotros ahora aquí, este altar de adoración. Y lo bonito es que vos ahora, junto con nosotros, vas a poder cantarle al Señor, vas a poder orar con tu familia, vas a poder escuchar de la palabra de Dios. Pero el estar ahí, en ese altar de adoración, ahí en tu casa y aquí, es sentir que la presencia de Dios está con nosotros. Y su palabra dice en esta mañana: tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Vamos a cantarle a este Dios que adoramos. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oramos a ti, oh Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. La gloria y el poder
todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios que nos dice en Jeremías 10:6. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre. Levantamos nuestras voces, le damos toda la gloria al Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú,
hay nadie como Él. Y la palabra de Dios nos sigue hablando en esta mañana y nos dice en Juan 4:16: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y Romanos nos dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, o lo que estamos viviendo, lo que estás viviendo? Dice su palabra: nada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso estamos en esta mañana, en tu altar de adoración, en este altar de adoración, diciendo: Cristo es todo para nosotros. Ese amor tan grande para Él no lo podemos rechazar. Cristo es nuestro todo. Ahí en el lugar donde estás, levántate y canta conmigo. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo. Más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria.
Vamos a orar. Es buen momento para orar. Y vamos a decirle al Señor juntos: querido Dios, en cada lugar que se ha levantado en esta mañana, en cada lugar de adoración, donde tus hijos están cantando, están orando, están escuchando tu palabra. Señor, en cada lugar queremos sentir que tu presencia nos acompaña. Porque, Señor, todo el honor y la honra te la queremos dar a vos. Por ese amor que no cambia y que siempre está. ¿Cómo volver atrás, Señor? ¿Cómo? No podemos, Señor, dejar de mirarte y seguirte. Por eso en esta mañana, en cada lugar de adoración se levanta estas oraciones con olor fragante, estas canciones para el único que merece toda la honra y la gloria. Señor, sentir tu presencia en nuestra vida es lo mejor. Sentir que estás ahí, Señor, es lo mejor que nos puede haber pasado. Señor, que todo el mundo sepa que tus hijos levantan una voz en esta mañana para darte toda la honra y el honor y decirte: sí, Señor, eres nuestro todo y en ti confiamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. De la vida, familia, Dios bendiga sus vidas. Hay un viejo refrán que dice: en la confianza está el peligro. Hoy quiero que hablemos de confianza. Y ¿sabes qué? Esta palabra en 52 versículos figura en la Biblia, al menos 52, la palabra confianza. Y la pregunta es: ¿en quién confiamos? Todos como personas nos equivocamos, como seres humanos nos equivocamos. Por lo tanto, cuidado en quién depositamos toda nuestra confianza. Jeremías 17:5 nos dice un pasaje que es muy duro y dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Vamos a orar para que Dios pueda darnos sabiduría para entender su palabra y para poder compartir un momento reflexionando en el Señor. Señor, gracias por amarnos, por este día precioso que nos regalas. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te ruego, Señor, que tú nos des la fuerza, la sabiduría para poder elegir en quién confiar, para poder confiar en ti. Gracias porque tú eres fiel, maravilloso y misericordioso, y tu mano es de constante ayuda, cuidado y guía para nuestras vidas. Gracias. Habla nuestras vidas y corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decíamos, ¿en quién confiamos? ¿En quién depositamos nuestra confianza? Y William Shakespeare dijo: ama a todos. Confía en unos pocos y no dañes a ninguno, no hagas daño a ninguno de ellos. Y esto es lo que decía William Shakespeare. ¿Por qué? Porque después de ser dañados nos cuesta muchísimo poder creer. Y si no, preguntarle al esposo o a la esposa que fueron engañados, al novio o a la novia que fueron abandonados allí en el altar esperando el momento más importante de su vida, que quedó truncado por una decisión unilateral. Por aquellos chicos que fueron abandonados y sintieron el abandono no solo de uno de sus padres, sino tal vez de los dos. Por aquellos niños que fueron abusados y también algunos de ellos que fueron violados. Sí, es muy difícil
poder confiar, es muy difícil poder llegar a entender lo que la gente siente cuando hace estas cosas. Y Sat Wat dice, aprender a confiar después de esto es la tarea más difícil que tiene que hacer el ser humano. Y también había una historia o una frase que me gustó de Francis Bacon y que dice que la edad parece ser aliada de al menos 4 cosas. La edad, nuestra edad. Dice, la madera vieja es la mejor para quemar. El vino añejo es el mejor para tomar. Los lectores antiguos son los mejores para leer. Y los viejos amigos son los mejores para abrazar. Así que pensando en esto, te abrazo, mi amigo, y te digo que es un buen día para abrazar y para confiar en que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y habíamos leído recién Jeremías 17:5. Ahora vamos a leer el versículo 7 que nos dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Muchas veces nosotros las cosas no nos van bien porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él y en su palabra. Y veamos lo que nos dice una vieja canción. Dice, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, en ti descansa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Cuando nosotros realmente confiamos en Dios y descansamos en Él, nosotros podemos alcanzar la felicidad. Y Proverbios 3, 5 y 6 nos dice lo siguiente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5 y 6. Y el 5 decía, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y en el diccionario, la palabra confianza significa seguridad o esperanza firme en alguna cosa o en alguien. Seguridad o esperanza firme, que no podemos dudar. Entonces nuestra confianza debe estar siempre en algo firme, que no mute, que no cambie y que sea estable. Y podemos leer en el Salmo 143, versículo 8, lo siguiente. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, ¿sí? Porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir. Salmo 143, versículo 8. Repetimos, no, por la mañana, hazme saber de tu gran amor. Dios te ama y Él te lo dice a cada instante, regalándote días maravillosos, a veces nevadas, a veces lluvia, pero siempre Dios está allí. Y entonces dice, hazme saber de tu gran amor porque te he puesto mi confianza. ¿Estás confiando en Dios? Lo mejor que podemos hacer nosotros como seres humanos es confiar en Dios. Y dice, señálame el camino que debo seguir. Sin duda que si vos buscás cada día al Señor de mañana, cada día al Señor todos los días, Él será quien te guíe, quien te muestre el camino y tus pies van a estar seguros donde vaya. El Salmo 118, versículo 5 y 6, nos dicen, desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió, dándome libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo lo que me pueda hacer un simple mortal. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Y cuando nosotros clamamos a Dios, Él está pronto a decir, me llamabas, aquí estoy. El Señor siempre se hace presente cuando nosotros lo necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida digna? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios aprobados o que nuestro Padre Celestial se goce con nuestras vidas? Primero, punto 1, confiando en el nombre de nuestro Señor. Confiar en el nombre del Señor es lo que nosotros debemos aprender.
Y vamos a ver un pasaje. Aquí se encontraban los filisteos, ¿sí? A punto de dar batalla a los israelíes, ¿sí? Y estaban allí. Y de pronto sucede algo. El 1 Samuel capítulo 17, versículos 4, dice: un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Y allí describe cómo estaba, cómo se cubría. Era un guerrero, un hombre muy, muy fuerte y muy, muy alto. Y el versículo 8 dice que Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo?, dice. ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Y si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír esto, Saúl, el rey Saúl, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Razones tenían, era un guerrero muy fuerte, muy alto, casi 3 metros, dice. Todos los versículos que estamos leyendo es nueva versión internacional, salvo uno que yo les voy a decir específicamente cuál es. Y entonces estaban allí y nadie se animaba a pelear. Todos habían quedado consternados, pero apareció allí un joven llamado David. Su profesión era, o él se dedicaba a cuidar ovejas de su padre. Y él dijo: ¿cómo van a permitir que un hombre así venga a manchar el nombre del pueblo de Dios y a dejarnos en vergüenza? Y entonces él dice: yo voy a ir a pelear. Y como nadie quería hacerle frente, dijeron que vaya. Y dice, salvo el rey, que le dice: ¿cómo vas a pelear tú contra ese filisteo? Versículo 33 de 1 Samuel 17. Y dice: no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. Esto le decía el rey a David. A lo que David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. El rey dijo: anda, anda, David, y que el Señor te acompañe. Aquí David era un joven que sabía que si él se ponía mano a mano a pelear, no iba a poder, porque sus fuerzas eran mucho mayor, lo doblaba casi en estatura, era un hombre muy grande. Sin embargo, él sabía que él estaba en las manos de Dios, y cuando estamos en las manos de Dios, hermanos, hay poder, hay fortaleza y sobre todas las cosas hay victoria. El Salmo 20, versículo 1 nos dice lo siguiente. Salmo 20, versículo 1. Que el Señor te responda cuando estás angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. El versículo 2 dice del Salmo 20, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. Esto decía el rey David en el Salmo 20. Y el versículo 6 dice: ahora sé que el Señor salvará a su ungido y que le responderá desde su santo cielo, con su poder le dará grandes victorias.
estos confían en carros, los otros confían en carros de guerra, otros confían en corceles, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor. Aprender a confiar en el Señor es la clave para una vida que realmente agrade a Dios. Cuenta la historia que el gran predicador inglés Charles Spurgeon en un momento habló acerca de un hombre que era inglés de nacimiento y tenía doble nacionalidad porque había pedido también la ciudadanía estadounidense. Este joven, este hombre, de pronto se encuentra que había sido condenado por una corte española a la muerte. Entonces, los cónsules de ambos países decidieron ir a abogar por este hombre cuya nacionalidad era de estos dos países, Inglaterra y Estados Unidos. Y presentaron una demanda diciéndole que ellos no podían de ninguna manera matarlo, no tenían autoridad para hacerlo, no era viable lo que querían hacer, pero los españoles no hicieron caso omiso a lo que ellos le decían. Finalmente, en el día de la ejecución, y hasta ese momento ellos estaban abogando y no conseguían respuesta, por lo que tomaron una drástica decisión. Los dos cónsules, con sus banderas, envolvieron al reo, al hombre que estaba allí condenado a muerte, y lo envolvieron con la bandera y desafiaron a aquellos que tenían la orden de fusilamiento, de matar a este hombre, con una seria advertencia: si ustedes tiran, háganlo, pero sepan que nuestros países va a caer con todo el rigor de su poder sobre ustedes. Y entonces nadie se animó a tirarlo, porque este hombre estaba protegido por la bandera de su país y no pudo ser dañado porque en esta condición este hombre era totalmente invulnerable, nadie podía tocarlo. Y entonces aquí donde nosotros tenemos que ver lo siguiente: es bueno cuando alguien saca la cara por nosotros, es bueno cuando alguien nos responde por nosotros y nos representa, como estos dos cónsules con este hombre. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, sucedió algo increíble. Primero, cuando abrimos nuestro corazón y le pedimos perdón a Dios, cuando nos dimos cuenta de que éramos pecadores y que necesitábamos a Jesús en nuestra vida y que Él era el remedio verdadero para todos nuestros problemas, sucedió que Jesucristo lavó con su sangre preciosa nuestros pecados. Pero también algo más, de acuerdo con lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice que Jesús había venido a los suyos, a su pueblo, pero a los judíos, pero ellos no le recibieron. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Quiere decir que cuando nosotros creímos en Jesús, Dios mismo nos adoptó como hijos suyos. Dios mismo estuvo obrando en nuestras vidas y esto realmente es maravilloso. Y Filipenses 3:20 nos dice lo siguiente. Nosotros hablamos de este hombre con doble nacionalidad. Nosotros también, desde el momento que recibimos a Jesús, tenemos la nacionalidad o la ciudadanía celestial. Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha prometido que va a volver y por eso esperamos que de allá del cielo venga el Señor a restaurar su reino. Pero me quedo en este momento con la primera parte del versículo que dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo.
para agradar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios con todo lo que esto significa. Pero punto 2, confiar también en su palabra, confiar en la palabra de Dios. David, cuando cuidaba sus ovejas en el campo, segura muchas veces y muchas noches tuvo tiempo de mirar al cielo y de ver la grandeza, la magnificencia de Dios y haberle hablado y haber cantado y haber orado a Él, ¿sí? Y esto le ayudó en los momentos difíciles, en los tiempos difíciles, a poder confiar verdaderamente en este Dios, porque David aprendió a conocer a Dios por tener tiempo y tiempo de calidad con Dios. El Salmo 119, David nos dice muchas cosas y en este Salmo escuchamos a David una frase recurrente que la escuchamos una y otra vez, 35 veces al menos. Esta frase dice, la frase es tu palabra y se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios. Como ejemplo, el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. O el Salmo 105, el Salmo 119, versículo 105, que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto es realmente hermoso e importante. Nosotros debemos aprender a confiar en el Señor cada día de nuestras vidas, cada momento en el cual nosotros tenemos que hacer alguna cosa. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que el Señor nos dice. Muchas veces nosotros no podemos llegar a comprender qué es lo que me está pidiendo. Pero si nosotros somos obedientes a lo que Dios nos pide, la bendición es tremendamente grande. Lucas capítulo 5 nos dice que un día estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret y la gente lo apretujaba, así dice versión NBI en Lucas 5. Dice, la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. ¿Por qué hacía esto? Porque, bueno, el Señor conocía perfectamente todas las cosas y también conocía, sin duda, lo que es la acústica y cómo poder hablar mejor en lugares así. No sé si te pasó alguna noche estar pescando o cerca del agua. Cuando hablan personas desde lejos, es como que se llega muy bien el sonido. Y bueno, entonces el Señor pidió mover la barca un poco y cuando estuvo allí comenzó a hablarles y le habló a la gente, les enseñaba, les predicaba. El versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Estos hombres conocían muy bien lo que era la pesca. Simón, si dice que había trabajado duro, es porque habían trabajado duro y ellos vivían de esto. Quiere decir que sus ganancias ese día habían sido nulas. Era imposible. Y le dice, maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero fíjense lo que termina diciendo el versículo 5. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro no había pescado nada, había estado toda la noche, había sido una noche frustrante, cansadora, pero nada habían conseguido. Y el Señor viene y le dice, echa las redes. Y él dijo, maestro, no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, yo lo hago. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que vos hagas, que tires las redes donde, que hagas tal cosa, que visites a tal persona, o que hables o que arregles una situación que debes arreglar.
y no lo estás haciendo. Es necesario que eches las redes donde el Señor te dice para poder ver milagros increíbles. Y dice el versículo 6, así lo hicieron, echaron las redes y recogieron una gran cantidad. Tan grande era de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por seña a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que las barcas comenzaron a hundirse. Es maravilloso. Al ver esto, Simón Pedro, el dueño de la barca, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados, hombres de pesca, ante la pesca que habían hecho. Y como también estaban Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, estos hombres siguieron a Jesús. Para agradar a Dios, nosotros tenemos que aprender a confiar en Él y a confiar en su palabra. Y aunque no entendamos lo que Él nos dice, hacer lo que Él nos pide. En la Biblia seguramente hay muchos pasajes y muchas cosas que no vas a entender. Pero Dios te dice, hacelo porque es bueno para vos, porque es bueno para tu vida, es bueno para tu familia, es bueno para tu iglesia. Y cuando lo haces, Dios te va a sorprender grandemente. Entonces, para agradar a Dios debemos, y para vivir una vida cristiana que vale la pena vivir, debemos aprender a confiar en el nombre de Dios, aprender a confiar en la palabra de Dios. Y el tercer punto y último de esta mañana, este es un mensaje que lo vamos a dividir en dos, por una cuestión de tiempo. Confiar en el nombre de Dios, confiar en la palabra de Dios, y tercero, confiar en el poder sin igual de la oración. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Esta vez va a ser de la Nueva Traducción Viviente. Nos dice la palabra, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Filipenses 4:6, Nueva Traducción Viviente. Y me encanta esta traducción y cómo explotó el cerebro cuando leímos, porque Dios comienza a hablar y te abre la venda, te saca la venda, te abre los ojos y vos podés entender cosas. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Cuando por años nosotros, al menos hablo por mí, hacía lo contrario. No oraba por nada y me preocupaba por todo. El Señor dice, no sirve así. Hacelo como yo te digo que vas a ser mucho más efectivo. No te preocupes por nada, ora por todo, decime todo lo que necesitas y comenzá a dar gracias a Dios Padre por todo lo que Él ha hecho. Y vaya, se ha hecho cosas el Señor en tu vida y en mi vida. Cada uno de nosotros debería no ser egoísta y comenzar a notar todos los milagros que Dios ha hecho, desde el más pequeñito hasta el más grande. Dios nos vive rodeando de favores. Debemos orar nosotros y debemos confiar. Fíjense qué importante es orar en todo tiempo. Que Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7 nos dice, orad sin cesar. No se cansen de orar. Oren y en todo momento. Y esto es una ley muy clara. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración y no hay nada de poder. Si querés ser un hombre de poder, una mujer de poder, una mujer que camine con el Señor, debes tener una vida de oración. El Salmo 5. El Salmo 5, versículo 3. Nos dice lo siguiente: por la mañana, Señor, escucharás mi clamor.
Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tal vez nosotros hemos hecho el 80%, pero nos falta lo más importante. Tal vez nosotros vamos por la mañana y el Señor escucha nuestro clamor. Y vamos por la mañana y presentamos nuestro ruego. Pero no esperamos ninguna respuesta del Señor. Cuando Él nos dice, el salmista aquí, David nos dice, y quedo a la espera de tu respuesta. Creer en el poder de la oración, confiar en el poder de la oración es el secreto de una vida victoriosa. Cuando David cuidaba sus ovejas en el campo, hablaba con el Señor, le cantaba, estaba día y noche caminando con él. Y esto era importante. Y hay un hombre que también todo el tiempo vivía en oración. La Biblia dice que 3 veces al día oraba Daniel, 3 días, todos los días 3 veces, con calidad de oración, con calidad de encuentro con Dios. Y esto le ayudó a que cuando vinieron los tiempos difíciles y los tiempos de la aflicción, de la prueba, de la consternación, ellos pudiesen salir airosos. Y Daniel, capítulo 6, versículo 3, en adelante nos dice: tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en su negocio, en el negocio del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¡Wow! Qué importante es cuando nosotros somos íntegros. Íntegros quiere decir completos, con todas las partes necesarias. Y entonces, como no tenían de qué acusarlo, dijeron, bueno, algo tenemos que hacer para sacarnos a Daniel de encima, porque él va a estar sobre todos nosotros. Nos lleva mucha ventaja y entonces no podemos permitirlo. Y entonces planearon algo. Decidieron endulzarle el oído al rey, porque sabían que el ego de los reyes era muy grande. Entonces cuando hablaban de que todos lo veneraran, ellos iban a tomar, iban a escuchar y iban a hacer esto. Y entonces le dijeron: vive para siempre su majestad rey Darío, en el versículo final, la parte final del 6. Y dice: nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Y Darío, como todo rey, se dejó endulzar el oído y engreído, él dijo: claro, me tienen que honrar, para eso soy el rey, me tienen que besar el anillo, tienen que besarme los pies, cuando esto solamente debe ser a Dios. Y entonces le dijeron: expida ahora un decreto y ponga por escrito, así conforme a la ley de los medios y los persas, lo que usted decida ahora no podrá ser revocado. Ni siquiera, si él lo expedía, si él lo anotaba, ni siquiera el mismo rey podía dar marcha atrás a lo que él dijera. El versículo 9 del capítulo 6 continúa diciendo: y el rey Darío, contento, feliz, expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. La trampa había salido ok, estaba todo bien, estaba todo a pedir de estos hombres. Y dice que después de haber firmado, vinieron y le dijeron al rey que Daniel no hacía caso a esto, por lo tanto tenía que ser tirado al foso de los leones.
y dice que tuvo que ser así, a pesar de que el rey no quería hacer esto, pero él no podía revocar, de acuerdo a las leyes de ese momento, de los medios y los persas, no podía revocar lo que ya había sentenciado. Y entonces, después de haberlo metido ahí, el rey le animaba a Daniel y le dijo que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Y yo me pregunto, las personas que nos rodean, ¿pensarán así de nosotros? ¿Que realmente servimos a Dios y que somos dignos de pedirle esto? Dice, continúa el versículo 17 y dice, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso para que no se escapara. Y el rey selló con su propio anillo con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Y bueno, la historia ustedes la saben. Los leones no se comieron a Daniel. Los leones no hicieron daño. Y dice que luego el rey volvió al palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel. Desde el foso, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca para que los leones no me hayan hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y sin ocultar su alegría, ordenó que trajeran del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron no se halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey, dice, mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y le habían triturado los huesos. Cuando confiamos en Dios, Dios obra a través de nosotros. Dios obra para nosotros. A los que a Dios aman, nos dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien. Y nosotros, cuando nosotros decidimos creer en Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, cuando el mismo momento que el Señor nos adopta como sus hijos, nosotros pasamos a ser inmortales hasta que Dios decida lo contrario. Nada nos va a pasar si Él no lo permite. Daniel y David eran personas de oración, confiaban en Dios y confiaban en que Él podía hacer todo lo que ellos sabían y mucho más. Y Dios nunca los defraudó. Quiero comentarte ya para ir cerrando. Daniel, Richard Umbrar, fue un hombre creyente que estuvo 14 años preso por un régimen comunista y querían que él negara a Dios. Le quitaron la Biblia, no podía tener Biblia, lo alejaron de personas creyentes, lo habían dejado solo, 14 años allí preso. Sin Biblia, sin compañeros en Cristo. Cuando salió en libertad, dio un testimonio que la única herramienta, la única arma que él tenía contra sus enemigos era la escritura que había memorizado y la oración. Cuando nosotros confiamos en el Señor, Él responde por nosotros. Confiar en el nombre de Dios es lo que nosotros debemos hacer, confiar en la palabra de Dios y confiar en el poder de la oración. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que Dios ya no hace milagros, porque Él nos llena
de milagros cada día. Dios nos llena de milagros cada día. Hace algunos meses, hace un par de años conocemos un matrimonio increíble, Hugo y Ana. Y Ana un día contó su testimonio como Dios la sanó del cáncer. Estaba en una etapa muy complicada de su vida. Y cuando ella pensaba que ya no podía hacer nada, que ya ella se moría, no se soltó de la mano del Señor. Y Dios obró el milagro en la vida de esta hermosa mujer, en este hermoso matrimonio. Después de un tiempo, también conocimos a un gran hombre, Marito Barroso, y cuando Mario recibió al Señor, al poco tiempo fue diagnosticado con un cáncer agresivo de próstata. Pero Dios fue fiel. Cuando lo abrieron, la iglesia comenzó a orar, y cuando lo abrieron los médicos, los cirujanos, para encontrarse con algo tremendo, encontraron que Dios había obrado ahí un milagro más. Cuando comenzamos la cuarentena, pude hablar con una mujer que también, una joven mujer, Carmen, que también le habían diagnosticado cáncer. Estaba con cáncer de útero, estaba con tratamiento, y los tratamientos eran tremendos, dijo. Era muy difícil, muy doloroso. Para una mañana despertar y encontrar un mensaje de parte de su hermano mellizo que decía: Oscar, Dios obró el milagro en la vida de mi hermana. Y cuando hablaba con Carmen, ella decía que realmente se sentía sorprendida por el amor de Dios, por lo que había obrado en sus vidas. Pero Jesús conocía de esto, Jesús, el hermano de Carmen, porque él tiempo atrás había tenido a su beba con un problema en la cara, no sé si era un tumor, no recuerdo bien cómo era, pero no quiero decir cosas exageradas, pero sí era muy complicado, su rostro estaba así de grande, y orábamos por Mimi, una preciosa niña, y Dios también obró el milagro, y hoy no tiene nada Mimi, y nos gozamos en esto. Y Dios sigue obrando, y así como ha obrado en la vida de ellos, ha obrado en mi vida y en tu vida. Por eso yo te invito a que hoy confiemos en el poder de Dios, confiemos en el amor de Dios, porque Dios sigue haciendo milagros. Ayer compartía, antes de ayer, el mensaje de una mujer que había estado esperando y pidió oración por su papá, Claudio Zárate. Romina es la mujer. Lo iban a operar, lo operaron y le inyectaron, creo que es cemento en la columna. Y ella decía: Dios me ha sorprendido, Dios es hermoso, Dios es maravilloso, porque mi papá pudo salir caminando de esta operación. Dios es fiel. Te invito a que cierres tus ojos y a que puedas confiar en el Señor, y a que puedas decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame mi fe, quiero creer, quiero ser un hombre, una mujer distinta que marquen la diferencia. Canta conmigo y decirle al Señor: en ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. De nuevo. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti,
puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando. Gracias, Señor, por obrar tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias. Gracias por darnos la posibilidad de confiar en ti. Señor, te ruego que abraces a cada una de las personas que hoy escuchan tu palabra, para que puedan depositar toda su fe en ti, para que tú le ayudes, primero que nadie, a que confíen en tu nombre, Señor, para que puedan confiar en tu palabra y para que también confíen en el poder de la oración, porque la oración tiene poder, porque oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Querido amigo, te abrazo a la distancia y ruego que el Señor pueda concederte el anhelo de tu corazón para que vos puedas experimentar de primera mano cuán grande es el Señor. Te espero el miércoles, te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida y que tengas una semana realmente increíble. Dios te sorprenda.